Buenos días a todos. Siguiendo un poco la línea del perfil lipídico, yo os hablo de la lipoproteína A, que todos sabéis que es una lipoproteína heterogénica que está principalmente marcada por factores genéticos, que aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes. De hecho, se considera un factor de riesgo cardiovascular independiente. Las guías europeas nos recomiendan medirlo al menos una vez en la vida en los pacientes en que hacemos un cribaje cardiovascular, y según la literatura pues hay un grado de clasificación que puede variar, pero a líneas generales es el que tenéis abajo en colores de un riesgo bajo, intermedio, elevado o muy elevado según las cifras de lipoproteína A. Como he dicho, se determina principalmente por factores genéticos. También la menopausia puede incrementar las cifras de lipoproteína A. La prevalencia es aproximadamente el 20% en población europea, pero según las poblaciones puede variar entre el 20 y el 30%. Y como he dicho, aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes, aumenta el índice de infarto de miocardio, eventos cerebrovasculares, enfermedad arterial periférica, etc. Entonces, es interesante medirlo, ya nos lo han explicado anteriormente. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor riesgo cardiovascular, puede tener un perfil lipídico peor. Y además se nos vienen fármacos próximamente que van dirigidos ante esta terapia, y por eso puede ser interesante tener los candidatos seleccionados previamente por si precisaran de este manejo. Entonces hemos decidido mirar la prevalencia de lipoproteína en pacientes de nuestras consultas. Hemos medido esto en 130 pacientes y ver si esto tenía un impacto a la hora de la reclasificación y de la intensificación terapéutica. Este es el perfil de la población, la edad media 71 años, el 60% varones, con un índice de masa corporal del 28, hipertensos, diabéticos, con enfermedad cardiovascular previa, como los que tenemos en nuestra consulta del día a día, 38% con insuficiencia cardíaca, que también se aumenta cuando hay una lipoproteína elevada, fibrilación auricular y casi 40% de pacientes con un cierto grado de obesidad. Los pacientes analizados son los que vemos en unas consultas día a día, un filtrado medio de 41, una albuminuria media de 147, según qué rango, y esta fue la prevalencia que encontramos. El 50% de los pacientes tenían una lipoproteína A normal o baja, el otro 50% pues cierto grado de riesgo por lipoproteína A, siendo más de un 30% los pacientes con una lipoproteína A elevada o muy elevada, con lo cual superamos un poco lo que se describe en las guías en cuanto a prevalencia en población general. Y cuando vemos esto y reclasificamos, podemos ver que hubo un aumento de un paciente que pasó de un riesgo bajo a un riesgo moderado, pero 12 pacientes pasaron de un riesgo alto a muy elevado. Esto lleva a que se haga una intensificación. Solamente hablando de los pacientes de riesgo muy elevado, casi un 50% necesitaron intensificación terapéutica. No comentamos todo el porcentaje, pero es que vemos que son pacientes que los tratamos, intentamos tratarlos bien. La gran mayoría tenían terapia hipolipemiante intensiva, ya sea estatinas de alta potencia o combinaciones con ezetimiba, y pese a ello los pacientes no están bien controlados. Independientemente de la lipoproteína A, no llegamos a esos objetivos, a veces nos relajamos, pero cuando miramos la lipoproteína A tenemos claro que los pacientes que tienen más riesgo cardiovascular, tenemos que ser más estrictos con su tratamiento, pues conseguimos, dirigiéndonos a una terapia antilipídica, conseguir los objetivos de un 45 a un 74% en los pacientes de riesgo alto y de un 30% a un 55% en los pacientes de muy elevado riesgo, incluso previo. Entonces, en conclusión, existe una alta prevalencia de lipoproteína elevada en nuestros pacientes. La reclasificación de ellos puede ser interesante a la hora de conseguir objetivos. Tenemos que priorizar el perfil lipídico. A veces nos relajamos mucho con ello, no lo miramos, y además se nos vienen terapias nuevas que nos pueden ayudar a cuidar el perfil cardiovascular de nuestros pacientes. Gracias.